Continuando con nuestra clase de desarrollo web, hoy toca hablar sobre formularios. Formularios en HTML5. Básicamente, ¿qué son los formularios? Los formularios son el medio por el cual el usuario de una aplicación web puede enviar datos al servidor. Para definir un formulario tenemos las siguientes etiquetas: una apertura de la etiqueta for y el cierre de la etiqueta for. Eh, Así como hablamos de formulario, eh, también no podemos dejar de hablar de los métodos del protocolo HTTP. Eh, Cuatro métodos básicos, porque en realidad hay más, que son el método GET, el método POST, el método PUT y el método DELETE. En una transacción web, los más utilizados son los métodos sobre el método GET, que simplemente se refiere al método para leer la información. El POST es el método recomendado para hacer inserción de nueva información, corresponderían al insert de un SGBD. El PUT para métodos de actualizaciones y el DELETE para acción de eliminación de datos. La combinación de esta semántica, esta conjugación, viene a resultar lo que se conoce como arquitectura REST, modelo por el cual cada método interactúa sobre un objeto a partir de el verbo que está conjugando o la acción que está realizando. El método get para leer, el método post para insertar, el método put para actualizar y el método delete para borrar. Un formulario también puede tener propiedades. Dentro del formulario podemos encontrar el atributo name, que sirve para dar un nombre al formulario, y también un método. En este caso le estamos indicando que el formulario ejecute el método post, y un action. Un action generalmente significa el destino del formulario o hacia dónde se quiere enviar ese formulario. Por defecto estos atributos asumen valores por defecto, pero pueden ser modificados en el momento de definir nuestro formulario. Dentro de un formulario tenemos varios elementos. Uno de los elementos que queremos destacar que generalmente va dentro del formulario es la etiqueta label. Esta etiqueta sirve para dar un nombre a un atributo o simplemente para servir de orientación al usuario. Y luego tenemos los inputs. Los inputs son los controles de entrada de datos que están dentro de un formulario. El más común que tenemos es el input type text, o sea, un input del tipo texto que tiene un atributo name que sirve para identificar el nombre, que va a ser cómo se va a tratar esa variable o el contenido el nombre de esa variable para tratar el contenido que se cargue en ese input. En este caso, nombre. HTML define nuevos tipos de inputs y define elementos de validación del mismo. Por ejemplo, el input del type text va a recibir texto. Tiene un nombre, un atributo name que es nombre, tiene un ID que corresponde al nombre y tiene una propiedad que se llama placeholder, que se puede ejemplificar como nombre, y require, que indica que ese atributo es requerido. Para ejemplificar, vamos hasta nuestro servidor, vamos a ir a buscar nuestra carpeta de nuestro servidor sham htdocs, y dentro de esto vamos a crear un nuevo proyecto que se va a llamar formulario. Con eso ya tenemos. Abrimos nuestro Sublime Text y vamos a abrir ese proyecto. Buscamos nuestro servidor, htdocs, formulario no. Ya tenemos nuestro proyecto vinculado dentro de nuestro Sublime Text. Primeramente vamos a crear un nuevo archivo. Control, preferimos nuevo archivo. Vamos a guardar este archivo.
vamos a asegurarnos que esté correctamente guardado dentro de la carpeta formulario con el nombre index.html. Index.html es un documento HTML, por eso vamos a proceder a declarar el doctype del mismo, type HTML. Luego creamos su estructura, le ponemos un título formularios con HTML. Dentro del body creamos las estructuras necesarias de navegación, el section y un footer para tener todo el esquema preparado. Dentro de nuestro section podemos ejemplificar un formulario. Entonces creamos nuestra etiqueta for. Dentro de nuestro for podemos definir un label. Y este label vamos a colocarle la palabra nombre, porque el usuario va a completar su nombre. Y definimos un input para el formulario. Le definimos con el type text. Definimos el type text. Control S para salvar. Con eso podemos entrar en nuestro servidor local. Tenemos localhost y nuestro proyecto se llama formulario. Vemos que ya nos genera. Este viene a ser la etiqueta label y este viene a ser nuestro formulario. Si cargamos algún valor, él nos envía, ejecuta y envía el formulario, renderiza la página. Pero ¿qué está pasando? Ese formulario aún no tiene algunos atributos necesarios. Además del type, nosotros tenemos que tener el atributo name, que va a ser el nombre de la variable que va a asumir ese contenedor del input para poder enviar la información. Y va a ser la palabra nombre. Y además podemos mejorar este diseño añadiendo otro input que sea del type submit, o sea, un botón para someter el formulario y enviarlo. Vamos hasta nuestro navegador, actualizamos nuestra página y tenemos ya nuestro formulario y le damos enviar. Él está enviando un nombre de una variable nombre, una variable nombre con un valor vacío. Si yo cargo este valor con el nombre, le doy enviar, él envía este valor a través del formulario. Él está utilizando por defecto el método get para enviar esa variable al formulario. Y algo muy importante, nosotros dijimos que un formulario puede tener un nombre, un método y un action. Si nosotros no indicamos el método, él asume por defecto él asume por defecto el método get. Y si no indicamos el action, él se envía a sí mismo el formulario, o sea, sobre sí mismo envía el formulario para esperar una respuesta. Si yo quiero indicar que me envíe por post el formulario, entonces yo tengo que ir hasta mi atributo for, mi etiqueta for, y le indicar el método, que el método sea un método post. Con eso puedo actualizar mi página sacando todo esto y le doy el nombre, le doy enviar. Me envía el formulario, renderiza y consigue enviar el formulario, pero
no está enviando a través de la URL, sino está enviando a través del método POST, que es un método más oculto que no es visible al usuario poder ver rápidamente el valor de las variables y los atributos, las propiedades de las mismas. Entonces está enviando por POST para poder tratarse. Por ejemplo, si yo quiero enviar esos datos a otro archivo, yo le tengo que indicar el action. El action viene a ser el destino del formulario. Si yo quiero enviar a otra página, yo tengo que indicarle el nombre de esta página. Yo le tengo que enviar a una página que se llama procesar.php o .html. Si yo le indico eso, le doy actualizar el formulario, le doy enviar y él me busca inmediatamente, me está buscando una página que se llama procesar HTML. Generalmente esto se usa cuando vos necesitas recibir información en un formulario, procesarlo y mostrar las respuestas en otra página. Generalmente por padrón podemos manejar que el action sea siempre la misma página donde está el formulario, para tener el formulario en sí y los datos que fueron cargados, las respuestas generadas en la misma página. Una cosa muy importante: nosotros tenemos nuestro formulario, y nuestro input. A nuestro input le podemos hacer visualmente más agradable si le agregamos un atributo que se llama placeholder. ¿Qué es un placeholder? Holder generalmente es el mensaje que se le deja al usuario dentro de la caja de texto. Ahí está, actualizamos con esto y aparece esto. Si nosotros hacemos clic y comenzamos a escribir, esa palabra desaparece. Si borramos el texto, vuelve a aparecer. Entonces es realmente una ayuda visual bastante agradable. Incluso por patrón podemos dejar de usar el label y comunicarnos con solamente el placeholder. Escriba su nombre, ya el usuario ya entiende que tiene que escribir su nombre. Podemos mantener el label. Nombre. Igualmente tenemos que tener en cuenta un pequeño detalle. Nosotros estamos dándole a enviar y el formulario está siendo procesado. Generalmente en este caso es necesario añadir una validación que permita que el formulario, si no tiene ningún contenido, no sea procesado. En este caso, a partir de HTML se introducen nuevos contenidos, nuevos elementos, nuevas propiedades para justamente hacer la validación de los datos en la parte frontal sin la necesidad de recurrir a otros lenguajes. Por ejemplo, JavaScript se utiliza para hacer las validaciones, o se utilizaba mucho. Ahora podemos validar nuestro formulario simplemente indicándole que ese campo es requerido con la propiedad require. Entonces actualizamos nuestra página desde aquí y le damos a enviar y nos aparece un aviso: este campo, completar este campo. Entonces completamos el campo y una vez que completamos, él se procesa normalmente. Es muy importante saber que esta validación es una validación implementada por el estándar HTML5. Si nuestro navegador no implementa el estándar HTML5, esa validación va a ser ignorada. Por ejemplo, podemos probar con el Firefox. Le damos a enviar, nos aparece el mensaje. Ya probamos con el Chrome, con el Firefox, y vamos a buscar el viejo Explorer 9. Vamos a ver cómo está. Bueno, mientras que se carga, vamos a escribir localhost / formulario y tenemos nuestro formulario. Le damos a enviar y
el formulario ya se valida porque esta es la última versión del navegador Internet Explorer 10. Si nuestro navegador es de versiones anteriores que no implementan los estándares HTML5, tendremos que implementar, además de la validación HTML, la validación en JavaScript. Pero esta es la facilidad que nos presenta HTML. Con el indicarle que ese campo es requerido, ya tenemos validado que ese campo no se envíe sin tener un dato. Así también podemos indicarles otros tipos de inputs. Vamos a colocar email con el label email y vamos a indicarle un input del type email con el name con valor email y un placeholder con el mensaje escriba su email. Y indicarle que es requerido ese dato. Control S para salvar y actualizamos nuestra página. Vemos que no tenemos nuestro campo nombre y nuestro campo email. Si tratamos de enviar a sí mismo, nos alerta la validación. Escribimos nuestro nombre y acá podemos escribir un texto y vamos a tratar de enviar. Nos avisa que esta debe ser una dirección de correo. Vamos a tratar de enviar vacío. Nos avisa que debemos completar ese campo. Completamos un email correcto y nos envía el formulario. Simple así la validación de email. Así también podemos añadir otros tipos de inputs. Por ejemplo, el input del type number con el name, edad, antes un placeholder, escriba su edad, indicarle que ese parámetro es requerido. Bueno, además del input necesitamos un label. Y ese label va a tener el texto edad. Actualizamos nuestra página. Ya tenemos el campo para numérico, en el cual podemos elegir valor numérico. Incluso podemos procesar texto, pero ese texto en el momento de requerir el formulario no tiene que rechazarlo. Escribimos el nombre, escribimos un email y escribimos una edad. Tratamos de escribir, enviar una cadena de caracteres, debe ser un número. Y le podemos colocar número negativo y está procesando. ¿Qué significa eso? Que tenemos que añadir otras validaciones además de que sea numérico. Vamos a decirle que tenga un mínimo 0 y un máximo, una edad máxima 100, entre 0 y 100. Actualizamos nuestra página y podemos ver que menos de 0 nos acepta. 101, vamos a colocar todos los datos. Ahí, al intentar así enviar, siempre reclama, revisa uno a uno los inputs. Este valor es igual o inferior a 100, entonces nuestra edad va a ser 99 o incluso 100. Esas son validaciones solamente con HTML5. Podemos revisar en nuestro navegador. Acá está nuestro navegador Explorer, que implementa la validación de nombre,
la validación de email. Incluso vamos a enviar, nos dice que debe ser un email arroba hotmail.com y nos dice su edad. Entonces vamos a decirle que es texto y vamos a tratar de enviar. No, nos sigue reclamando. Entonces vamos a decirle que es número, ¿no? No es muy intuitivo nomás como en el Chrome, pero se puede manejar que está requiriendo texto. Y si nosotros cargamos texto, nos reclama. Vamos a cargar este campo, vamos a cargar este campo. Y vamos a cargar un texto acá. Este campo es necesario. Nos dice nomás que es número, pero en realidad está necesitando un número. ¿Vieron? Y 0 y 100. Entonces, ahí sí se entiende. Enviar y se procesa el formulario. Si yo quiero acceder a estas variables de formulario que se están enviando por un método POST, yo tengo que implementar un lenguaje ya de programación. Pero hasta acá se entiende el concepto que nosotros al definir un input con el atributo name estamos creando una variable y esa variable se está enviando a través de un método HTTP y todos los datos que debemos introducir en un formulario por patrón. El método get es para recibir la lectura o hacer una lectura de un dato. Incluso cuando nosotros ponemos una URL en nuestro navegador y le damos enter, estamos haciendo una petición get a través del método get. Y el método post utilizar para hacer inserciones de datos, generalmente porque es un método más seguro, está ausente en la vista del usuario y no puede ser manipulada tan fácilmente, es más segura que el método get para hacer inserciones. Un detalle muy importante que quería hablarles es sobre el aspecto visual de nuestro formulario. Nuestro formulario realmente cumple con todos los estándares de diseño y con los atributos del mismo. Los formularios también, incluso un input bastante interesante viene a ser el input, si me acuerdo el nombre del type, fecha. Vamos a ver, déjame recordar cómo. Muy bien. Para fecha tenemos el tipo date. Entonces vamos a darle un name que va a ser fecha, va a ser el nombre de la variable, y vamos a decir que el placeholder no va a necesitar y que es un campo requerido. Muy bien, actualizando esto, vamos a hacer nuestro formulario, damos enter y nos aparece un pequeño calendario donde podemos elegir fácilmente la fecha que tenemos disponible. Esto para implementar antes de HTML5 simplemente tendríamos que recurrir a alguna librería en JavaScript y para poder utilizar. Ya tenemos todo preparado, es simplemente utilizar. Podemos probar un poco eso. Pequeño detalle, no todo es la panacea en el mundo de HTML5, principalmente porque depende mucho de los fabricantes y los desarrolladores de los principales navegadores, el tiempo de implementación de cada especificación HTML5. Por ejemplo, si nos fijamos, el Explorer 10 aún no implementa el calendario el input type date, mientras que el Chrome no implementan la validación del input type
input type number, porque si yo completo, puedo completar acá, tengo la validación de email y la validación de numérica no tengo, y la validación de y la carga de fecha tampoco tengo, y me ejecuta mi formulario. Entonces significa que las implementaciones HTML5 aún no están 100% definidas, o sea, ya están definidas, no están en su implementación total en algunos navegadores. Siempre optamos por aquellos que tengan la actualización o la definición, la especificación más completa de las novedades HTML5. Mientras tanto, vamos a tener que seguir lidiando con el hecho de que muchos clientes tendrán algunas versiones de navegadores distintas, navegadores anteriores, navegadores antiguos, que no implementan las validaciones HTML5. Entonces tenemos que recurrir y combinar las validaciones HTML5 con las validaciones en JavaScript, simplemente hasta que esto llegue a ser un estándar a nivel mundial. Tenemos que recordar que HTML5 es bastante nuevo, recién tenemos menos de un año con HTML5 en forma plena. Entonces de a poco los navegadores se van adecuando a las especificaciones. Les decía, necesitamos, a pesar de que nuestro formulario es bastante presentable, necesitamos mejorar el diseño del mismo. Una de las formas de mejorar el diseño es recurrir al CSS y comenzar a hacer nuestros diseños CSS. Pero como muchas veces CSS se requiere un talento especial, yo particularmente recomiendo que usemos algunas herramientas que ya están disponibles para nosotros, programadores que muchas veces no nos damos tan bien con el diseño. Podemos recurrir a librería CSS, una librería bastante fácil de usar. Es la librería Bootstrap, que sirve para adecuar nuestro diseño CSS a un carácter responsivo, además de ser un CSS bastante bonito, bastante agradable. Nosotros, para añadir esta librería, para usar Bootstrap en nuestros proyectos, simplemente tenemos que darle download en la página oficial, que pueden buscar a través de Google. Es twitter.github.io/Bootstrap, y no tenemos la página principal de Bootstrap, donde le damos download y bajamos la librería. Dentro de esta librería tenemos la carpeta Bootstrap y la carpeta CSS, IMG y JS, que componen la librería. Es realmente fantástica porque, además de ser una librería de diseño bastante intuitiva, bastante agradable, nos da la posibilidad de hacer nuestro diseño adaptable a distintos tipos de pantalla, a distintos dispositivos de acceso a internet, como los móviles, sin la necesidad de estar generando mucho CSS y ocupando más de nuestro proyecto que de generar CSS y tener una página web presentable. Como ejemplo, yo tengo acá mi proyecto formulario. Voy a encargarme de abrir mi Bootstrap. Dentro de Bootstrap voy a descompactar estas tres carpetas, añadir y arrastrar acá. Ya tengo las tres carpetas. Voy a mirar en mi proyecto y ya tengo añadido mis tres carpetas. Dentro en carpeta CSS tengo todos los archivos de CSS. Dentro de IMG tengo los archivos de imágenes que maneja la librería. Y dentro de JS tengo las librerías JS para la responsabilidad y los efectos y los añadidos que hace Bootstrap a la parte de CSS. Yo básicamente en este momento voy a usar lo que viene a ser la librería CSS. Entonces yo voy a necesitar hacer un link con la etiqueta link y le pongo como href que me busque en la carpeta CSS barra el archivo que se llama bootstrap.css. Entonces con eso ya tengo añadido la librería CSS en mi proyecto. La diferencia, puedo darle simplemente eligiendo mi proyecto y volviendo a cargarlo lo mismo. Ya tengo un diseño bastante diferente, mucho más visualmente, mucho más bonito, por decirlo así, pero puedo mejorar mucho. ¿Cómo se usa CSS? Básicamente CSS se maneja a través del diseño de clases. Por ejemplo, yo quiero que acá tengo un error técnico,
no declaré mi body. Voy a corregirlo esto un rato acá. O sea, sí tengo mi body, perdón. Perdón, tengo mi body, no tengo mi header. Dentro de mi header tengo que declarar mi encabezado, ponerle acá fórmula con un H2, formularios con HTML5. Muy bien, esto es para nuestro header. Pero yo necesito que todos estos elementos se centren en mi página, pero yo no quiero usar la librería, no ocuparme con ello creando un nuevo archivo CSS y añadiendo esas propiedades. Yo puedo añadir la class, el atributo class a mi body y le digo que es un container. Con esto yo actualizo mi página y realmente automáticamente ya se me centran los elementos. Yo quiero utilizar una barra de navegación. Yo puedo definir una UL y dentro de una UL declarar las LI a los enlaces. Puedo declarar incluso enlaces acá con la etiqueta A, un enlace ciego, ahí va a ser inicio. Esto voy a simplemente para darle una estructura voy a copiar y pegar y le darle otro nombre, inicio, contacto, noticias, proyectos. Muy bien, vamos a ver cómo va quedando nuestra página. Vemos que es bastante común todavía nuestro diseño, entonces tengo que ver qué nos ofrece la librería. Si yo miro en la parte de componentes, si yo tengo las propiedades de los documentos que están en la página, yo puedo indicar que esto puede ser una UL que sea del tipo class y que tenga el atributo nav y que sea una tab navs. En realidad era nav y nav tabs. Con esto puedo utilizar y tengo un menú de navegación todo con el efecto sombra incluso que puedo estar utilizando. Yo quiero indicar que estoy aquí, entonces yo le indico simplemente que esta LI tenga la class, el atributo class active. Con esto, sin hacer nada de CSS, yo ya estoy teniendo un diseño bastante presentable. Además, acá yo me olvidé de añadir una etiqueta label, un input label para separar esto. Automáticamente al colocar un label, él me separa los elementos, da un salto de línea. Un display block inline, o sea, saca el inline y coloca un display en bloque. Automáticamente va a añadir un label. El label va a ser digamos fecha de nacimiento. No sé, fecha de nacimiento, fecha de... Y tenemos acá, incluso tenemos nuestro botón enviar. Botón enviar podemos mejorar su aspecto colocándole un atributo class igual a btn.primary. Tenemos un botón bastante bonito con un diseño HTML bastante presentable solamente con usar la librería. Incluso podemos mejorar esto. Quiero poner en destaque este section, entonces le voy a añadir la class
igual hero unit, una clase de destaque. Le doy a actualizar y tengo acá, puedo forzar escribir CSS para bajar este botón, haciéndole un display in block, pero si yo prefiero puedo añadir una VR simplemente acá, actualizo mi vista y ya tengo mi botón abajo. O si yo quiero añadir un nuevo botón CSS y reescribir las reglas, también están disponibles. Con eso ya tenemos nuestro formulario bastante presentable, correctamente elaborado con el estándar HTML5 y utilizando la librería Bootstrap para poder generar este proyecto y que sea visualmente bastante agradable.